De esto debía de saber algo Sócrates, porque precisamente Sócrates tuvo la oportunidad de escapar a la muerte, es decir, a la condena a la que condenó Atenas a Sócrates por el hecho de, bueno, en fin, son tres acusaciones, pero básicamente por ir tan a la suya, para decirlo rápido, ¿no? Siendo impío con los dioses, teniendo influencia en los jóvenes y diciendo que es el mejor. Que cosa que era cierto, como bien sabemos. Pero el tema es que es este, ¿no? O sea, el punto es, algo debía de saber, digo, Sócrates, precisamente, porque no rehusó tomar la cicuta, aunque, bueno, parece ser que quizá no era bien cicuta. Bueno, esto es algo que he leído por ahí, que es tema de debate al respecto. Precisar pues si fue más bien cicuta. Bueno, lo mismo sucede también con Cleopatra, que no se sabe exactamente si realmente pues murió por la mordedura de una áspid, si no recuerdo mal, o si fue pues más por envenenamiento. Bueno, la cuestión, esto en Sócrates pues nos dice, ¿no? La apología de Sócrates y la obra de Genofonte, creo que es, ¿no? El otro que escribió sobre Sócrates, pero bueno, sobre la muerte de Sócrates. La cuestión es esta, ¿no? Que no rehuyó tomárselo y sucumbió, digamos, murió. Y se dice que antes de morir, ¿no? Tal como nos lo relata Platón, pues antes de morir dejó dicho que se debían 3 gallos a Esculapio y que se le pagaran, y también dejó dicho que a donde él iba nadie sabía si es la vida verdadera o por lo contrario esta es la vida verdadera y la otra vida pues es irreal, o sea, no existe, ¿no? Para decirlo rápido, ¿no? Y con este convencimiento pues se dice que tomó la cicuta, se tumbó y esperó pues ese momento culmen por el que vamos a pasar todos y todas en algún momento de nuestra preciada vida, ¿no? Y esto pues de algún modo yo creo que nos ayuda, ¿no? A poder comprender la profundidad, la relevancia, la cuestión del tema, ¿no? Sobre el suicidio, ¿no? Y que sin duda pues es algo que sobre lo que no podemos ni afirmar ni negar, ¿no? Esto es lo loco, ¿no? También, pero es que así sucede con los valores absolutos, ¿no? Y cuando son valores absolutos, claro, son valores prefijados ya, es decir, preconfigurados, con los que venimos aquí, ¿no? Y venimos a desarrollar nuestra vida, nuestro propósito, lo que vengamos cada cual a hacer, ¿no? Pero lo loco es esto, que hay una preconfiguración y debemos de ajustarnos lo más posible a la realidad, ¿no? Y la realidad más inapelable, o la inapelable, por decirlo así, es la de la muerte, ¿no? El nacimiento. Es interesante toda esta corriente, ¿no? Filosófica, que con Cioran, como habéis escuchado, quien escuchó los audios de Cioran, pues tiene un libro que se titula del inconveniente de haber nacido, ¿no? Y como digo, hay toda una corriente de pensadores. Bueno, hay un marco no solo teórico, sino que algunos lo llevan a cabo y se suicidan, ¿no? Y por lo tanto, bueno, es una puerta que debemos de tener siempre en consideración para poder. Esta es la contraposición, ¿no? Ya que, como bien sabemos, el cerebro funciona siempre a través de la comparación, ¿no? Y a través de la comparativa va ajustando el modelo o la percepción de la realidad. Y en este caso, pues bueno, la comparativa sería esta, ¿no? Es ante la ausencia, ante la nada,
de lo que no podemos hablar. Esto lo decía Wittgenstein, ¿no? Decía, de lo que no se puede hablar, mejor es callar, ¿no? Pues sin duda la muerte sería sería lo único sobre lo que la muerte barra lo allende, en fin, ¿no? Y como digo, pues esto, ¿no? Básicamente es, al ser un valor, como decía, absoluto, ante los valores absolutos, lo más inteligente y lo más sabio y sabia es callar, ¿no? Y por lo tanto acatar lo que la realidad tal como se impone, pues dejar que sea, ¿no? Básicamente un poco era este el tema, y ahora os comparto un vídeo de Pearl Jam tocando Immortality, que es una canción que Eddie Vedder, el cantante de Pearl Jam, compuso a raíz de saber sobre el suicidio. Y como bien sabemos, ya en ese momento se especuló, pero ha tomado, digo, en el momento en el que murió, en el 94, Kurt Cobain, pues ya se empezó a especular, ¿no?, sobre un posible homicidio. Pero, como digo, pues esta teoría, esta hipótesis ha ido tomando cada vez más fuerza y hoy, en mi caso, pues ya lo considero como factible, como probable. Y por lo tanto, pues la barra de suicidio barra homicidio de Kurt Cobain, pues como digo, cuando Eddie Vedder se enteró, pues compuso Immortality, y hace precisamente alusión al desencaje, ¿no?, vital con el que algunas personas viven y no consiguen o no en fin, no pueden, o bueno, es que es algo, es muy difícil, ¿no?, de poder acompañar, y de aquí pues que el chamán en la tribu, precisamente, el chamán era chamán no porque, como hoy día, pues porque vistiese mejor o fuese más o menos guapa o lo que fuese, sino porque había tenido una experiencia iniciática, había, digamos, había atravesado los 3 mundos de los que se habla, y había vuelto, ¿no? Hay un libro del que creo que os he comentado alguna vez alguna cosa, que se titula Espíritu y Agua. No recuerdo el autor. El autor es un africano que reside en California y bueno, explica todo el trayecto, ¿no?, que, es decir, todo el proceso por el que pasa para primero todo, pues volver, es decir, lo cuento así como muy sucintamente, ¿no? La cuestión es que los colonos cogen a este hombre, bueno, al autor, lo cogen de niño y lo separan de su tribu y se lo llevan a Francia, si no recuerdo mal, ¿no?, y para darle una educación occidental y tal. Entonces crece, estudia, es decir, bueno, se forma, etcétera, con un rechazo visceral hacia su pueblo, ¿no?, y un desprecio total, ¿no?, teniendo en cuenta que el hombre blanco, pues, es superior, en fin, ¿no?, todo lo que ha hecho por la humanidad, ¿no? Y en estas, pues que no recuerdo por qué, en una de estas, que en un viaje, pues tiene, cuando vuelve a su pueblo, tiene una experiencia, creo que, bueno, es que no recuerdo exactamente como la secuencia, pero como que finalmente tiene una iniciación, ¿no? Y esta iniciación consiste en algo tan simple, aparentemente, como con una manta, varios hombres baten la manta, ¿no?, para decirlo así, y de tal modo que producen un siseo. Bueno, en fin, hay toda una historia que los iniciantes pues entran, digamos, en un trance y tienen un viaje y visitan el otro mundo, ¿vale? Y en estas que hay personas que no vuelven, es decir, que ya desaparecen.
de tal modo que al atravesar el portal pues quedan ya atrapadas en esa otra realidad, ¿no?, de la que habla Carlos Castaneda. Y en este caso, pues él consigue volver, etcétera, ¿no? Y explica, ¿no?, precisamente como toda la secuencia después de la muerte, ¿no?, en función o según, digamos, la cosmovisión de su pueblo, ¿no? Y bueno, yo qué sé, básicamente era un poco esto. Ahora os comparto el vídeo.